Retomamos hoy día nuestras lecturas de cuarentena, día de lluvia, 4 de julio en Santiago, y vamos a leer en esta oportunidad un breve ensayo de la escritora británica nacida en la antigua colonia, ex colonia inglesa Rhodesia, Doris Lessing, premio Nobel, premio Príncipe de Asturias, una gran escritora e intelectual que escribe el año 85 unos ensayos que están contenidos en este libro, Las cárceles elegidas, y si uno lee lo que está escrito acá hace ya una buena cantidad de años, nos parece que en definitiva no es mucho lo que cambia. Yo crecí en un país en donde una pequeña minoría blanca dominaba a la mayoría negra. En la vieja Rhodesia del sur, las actitudes de los blancos hacia los negros eran extremas, llenas de prejuicios, de infamia, de ignorancia, y lo que viene más al caso, se suponía que esas actitudes eran indiscutibles e inalterables. Aunque el más sencillo repaso de la historia habría indicado, y muchos de los blancos eran personas educadas, que era inevitable que su gobierno habría de caer y que sus certidumbres eran temporales. Sin embargo, no se permitía que ningún miembro de esta minoría blanca estuviese en desacuerdo. Todo aquel que lo hiciera se arriesgaba a un ostracismo inmediato, tenía que cambiar de opinión, callarse la boca o irse. Mientras duró el régimen de los blancos, 90 años que no es nada en términos históricos, todo disidente era un hereje y un traidor. Asimismo, las reglas de este juego exigían que no bastara decir fulano está en desacuerdo con nosotros, que somos los poseedores de la verdad evidente, sino también había que afirmar fulano es malo, corrupto y sexualmente depravado, etc. Pocos meses después de empezar la huelga de los mineros en la Gran Bretaña en 1984, cuando ya estaba por comenzar su segunda fase más violenta, la esposa de un minero apareció en la televisión para narrar su historia. Su marido llevaba meses en huelga y su familia no tenía ya dinero. Aunque el marido apoyaba la huelga y convenía en que debía haber una huelga, pensaba que Arthur Scargill había encabezado mal esa huelga. Sea como fuere, él, junto con una minoría, había vuelto al trabajo. Entonces, un grupo de mineros apedreó los cristales de sus ventanas, destrozó el interior de su casa y apaleó al hombre. La esposa dijo que sabía quiénes lo habían hecho. Era una comunidad muy cerrada, explicó. Los reconoció, eran sus amigos. Ella quedó asombrada. No podía creer que unos mineros decentes pudiesen hacer tal cosa. Dijo que uno de los que había formado parte de aquel grupo la saludaba cuando la encontraba a solas, como siempre lo había hecho, pero cuando iba con sus amigos era como si ella se hubiera vuelto invisible para él. La mujer dijo que simplemente no podía comprender lo que ocurría, pero yo creo, y este es mi argumento, esta es la idea que quiero expresar en estas pláticas, que ella no solo debió haberlo comprendido, sino que incluso debió esperarlo, que todos debemos comprender y esperar estas cosas, que debemos ser capaces de relacionar lo que ya sabemos de la historia y lo que sabemos de las leyes de la sociedad en que vivimos para comprender cómo estructuramos nuestras instituciones. Podrá decirse, claro está, que esta es una visión bastante triste de la vida, pues significa, por ejemplo, que podríamos estar en una habitación llena de amigos queridos y tendríamos que saber que 9 de cada 10 se volverán nuestros enemigos cuando lo exija la manada. Es decir, 9 de cada 10 apedrearán nuestras ventanas. Significa que si somos miembros de una comunidad cerrada, sabremos que cuando no estemos de acuerdo con las ideas de esa comunidad, correremos el riesgo de ser considerados gente mala y criminal. Seremos malhechores. Se trata de un proceso absolutamente automático y en estas situaciones casi todos se comportan automáticamente. Pero siempre hay una minoría que no lo hace y me parece que nuestro futuro, el futuro de todos, depende de esta minoría. Debiéramos estar pensando cómo educar a nuestros hijos para fortalecer a esa minoría y no, como casi siempre lo hacemos hoy, para reverenciar a la manada. ¿Triste? Sí, lo es. Pero, como todos sabemos, crecer es difícil y doloroso, y de lo que estamos hablando aquí es de crecer como animales sociales. Los adultos que se aferran a todo tipo de ilusiones cómodas y de ideas consoladoras no maduran, y lo mismo puede decirse de nosotros como grupos o como miembros de un grupo, es decir, como animales de grupo. Es muy fácil para mí decir ahora animales de grupo o el animal social
y ya es un lugar común en la actualidad decir que nosotros los seres humanos somos animales y gran parte de nuestra conducta tiene raíces en la ancestral conducta animal. Este modo de pensar ha surgido mediante una apacible revolución durante los pasados 30 o 40 años. Es una contradicción interesante el que esta revolución ha avanzado y ha triunfado sin la aprobación general de las academias de los diversos campos. Sus popularizadores son mal vistos, pero eso no es nada nuevo. A los profesionales, a los poseedores de cierto campo del conocimiento, nunca les ha gustado cuando entre ellos los independientes comparten sus secretos con la chusma. Algo contradictorio está ocurriendo y ocurre en estos campos conocidos como las ciencias blandas, psicología, sociología, psicología social, antropología social, etc. Precisamente en esos campos se están realizando muchos descubrimientos fascinantes acerca de nosotros mismos. Para denigrarlas, a menudo se las llama las ciencias fracasadas. Constantemente encontramos referencias desdeñosas o displicentes a estas disciplinas fracasadas. Estos departamentos son los primeros que desaparecen cuando se hacen recortes. Pero lo que nos interesa es que todas ellas son nuevas esferas de estudio, muy nuevas, algunas tienen menos de medio siglo, y son consideradas en conjunto estas disciplinas que forman una actitud completamente nueva hacia nosotros mismos y nuestras instituciones. La actitud objetiva, curiosa, paciente e investigadora que creo es lo más valioso que tenemos en la lucha contra nuestro propio salvajismo, contra nuestro largo historial de animales de grupo. Se está efectuando un trabajo enorme, se han hecho y se hacen gran cantidad de experimentos, algunos de los cuales transforman nuestras ideas sobre nosotros mismos, y hay librerías enteras llenas de un nuevo tipo de libros, novísimos, el resultado de un nuevo tipo de investigación. Como lo dije en la conferencia anterior, creo que los que vendrán después de nosotros se maravillarán de que por una parte hayamos acumulado más y más información acerca de nuestra conducta, mientras que por la otra no hacemos ningún intento por aprovecharla y para mejorar nuestras vidas. Como ejemplo, veamos lo que hemos aprendido acerca de cómo actuamos en grupo. Sabemos que la gente en grupo, con toda probabilidad, se comportará de manera bastante estereotipada. Sabemos que asumirán conductas predecibles. Sin embargo, cuando los ciudadanos se unen para formar, digamos, una sociedad para la protección del unicornio, nos dicen, este organismo que estamos formando tal vez se desarrollará de una diversa manera. Tomemos esto en cuenta y procedamos de modo que controlemos a la sociedad y que la sociedad no nos controle a nosotros. En otro ejemplo, la izquierda puede encontrar útil decir algo como: se ha podido observar durante mucho tiempo que grupos como el nuestro siempre se escinden y entonces los dos grupos que surgen se vuelven enemigos, con jefes que se insultan mutuamente. Si estamos conscientes de esta tendencia aparentemente natural que hace que los grupos se escindan y vuelvan a escindirse, tal vez debamos considerarlo y podamos comportarnos menos mecánicamente. Atención, parece que no basta estar conscientes de cómo es probable que ocurran las cosas. Se ha dicho que aquellas personas tan inteligentes que organizaron el partido bolchevique en Londres, creo que en 1905, dijeron: aprendamos de la Revolución Francesa y no nos separemos violentamente por puntos de doctrina y luego no empecemos a asesinarnos. Pero esto fue exactamente lo que ocurrió. Cuando leemos este artículo, este ensayo de Doris Lessing, y estamos viendo lo que ocurre en Chile, no queda sino analizar de qué manera se comportan las masas, inclusive cuando tienen una razón para comportarse unidas y molestas. Finalmente lo que surge es la violencia, es la agresión, la comunidad se rompe, se destruye, se divide, y finalmente los grupos o facciones que surgen también a su vez se dividen y se destruyen. La experiencia en materia social y en materia de comportamiento de los seres humanos es que al final de cada revolución lo que llega no es simplemente la salvación o la reparación de aquello en virtud de lo cual se está actuando en contra o tratando de transformar, sino que lo que ocurre o lo que surge es algo más violento y es algo peor. Creo que aprender de lo que ya se ha escrito, de lo que ya se ha vivido, de la experiencia es fundamental, y algo que los seres humanos no debemos perder nunca es, en definitiva, la capacidad de comunicarnos entre nosotros y de buscar, a pesar de nuestras distintas perspectivas, una mirada que sea generadora de unión, una mirada que sea generadora de unión en la diversidad, y que esas diversidades sean capaces de convivir pacífica y civilizadamente. Una cosa es tener cultura. Cultura es todo.
pero otra cosa es aspirar a tener una cultura en la civilización, una cultura civil, una cultura de ciudadanos, una cultura de gente que decide vivir en comunidad y agrupada, porque prefiere esa condición a vivir en el aislamiento, que es mucho más peligroso y que puede afectar nuestras capacidades de sobrevivencia.